Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy nuevamente la bienvenida a una nueva semana de talleres web, una nueva semana de conocimientos, de aprendizajes. Iniciamos este espacio educativo con este taller denominado Equipos de seguridad para la actuación de una emergencia por productos químicos. Nos acompaña nuestro experto Argemiro Michael Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias, sí señora. Bueno, entonces te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestro taller del día de hoy. Vale, sí señora, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este taller con el objetivo general. El objetivo es seleccionar los equipos de seguridad para la atención de una situación de emergencia en el manejo de productos químicos conforme a la naturaleza de la actividad económica y las condiciones de infraestructura. En nuestra tabla de contenido vamos a tener en cuenta primero la identificación de posibles situaciones de emergencia en el manejo de productos químicos. Lo vamos a asociar con los pictogramas de peligrosidad del sistema globalmente armonizado y con las fichas de datos de seguridad. Vamos a identificar los equipos de atención de primeros auxilios. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre los extintores que se deben utilizar para el control de conatos por productos químicos. Finalmente, vamos a hablar sobre control de derrames y kit para el control de un derrame. Voy a comenzar recordándoles la ficha de datos de seguridad, anexo 4, sistema globalmente armonizado. Cuando hablamos de primeros auxilios, debemos identificar qué productos estamos manipulando desde el punto de vista de su peligrosidad. Vamos a centrar especial atención en lo que son los productos químicos corrosivos y con peligrosidad por toxicidad aguda. Ya los vamos a relacionar con los pictogramas de sistema globalmente armonizado. En cuanto a incendio, que está en el numeral 5, vamos a tener lo que son medidas en caso de incendio para generación de conatos, y en control de derrames vamos a enfocarnos en lo que es la atención de líquidos y sólidos, ya que lo que son elementos gaseosos pues corresponden a un manejo que es hacer una evacuación. A los que les podemos atender un derrame es cuando tenemos la sustancia en estado líquido o en estado sólido. Entonces vamos a comenzar por esos escenarios desde el punto de vista de la peligrosidad del producto químico. Aquí tenemos el pictograma para sustancias corrosivas, corrosivo para metales, peligro físico, corrosivo para la salud, corrosivo para la piel y ojos, perdón, peligro para la salud. Cuando hablamos de corrosivos, son sustancias ácidas o cáusticas. Vamos a entrarnos un poquito en la naturaleza de estas sustancias. Son sustancias con un pH. ¿Qué es el pH? El pH es la concentración de iones hidrógeno en la sustancia. Nuestra piel está a un pH de 5.5, alrededor, es un poco ácido. ¿Por qué? Porque la función de la piel es servir como barrera protectora contra los agentes de nuestro entorno. En ese orden de ideas, pues cuando tenemos una sustancia ácida, es decir, con un pH por debajo de 3 o 2 o por debajo de 5,5, vamos a tener una afectación y la afectación va a ser mucho mayor en la medida en que el pH sea más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que las concentraciones de iones hidrógeno son mucho más altas. Mientras que cuando hablamos de una sustancia cáustica, estamos hablando de un pH por encima de 10, usualmente, es un 8 o 9, y también pues va a desequilibrar el balance de nuestra piel y tenemos que en las vías de contactos vamos a tener una vía dérmica, es decir, contacto por piel o por ojos. En ojos por una salpicadura. Usualmente es por salpicadura o por por proyección de la sustancia, precisamente pues también mientras la estemos manipulando.
Cuando hablamos de vía dérmica, estamos hablando de una quemadura de segundo y tercer grado. Cuando estamos hablando de ojos, podemos hablar de irritación, quemadura y o pérdida del ojo, pues dependiendo de la gravedad de la quemadura, que está asociado a la peligrosidad del producto por pH. El ojo es muy sensible no solamente desde el punto de vista del pH, sino también de la presión. Y esto lo vamos a desarrollar más adelante. De la presión del líquido en el cual está entrando en contacto el ojo. Cuando hablamos de toxicidad aguda, estamos hablando vía de contacto inhalación, y esa intoxicación aguda por vía inhalatoria va a generar posiblemente pérdida de conciencia, desorientación y mareo, entre otros. Aspectos básicos a tener en cuenta. En caso de contacto con sustancia ácida o cáustica, agua, solamente agua. No se pongan a inventar algo que cuando ya esté inventado. Tratemos con agua, cero cremas, cero cualquier tipo de sustancia diferente al agua puede generar una severidad mayor en la quemadura o en la lesión en los ojos. Y para toxicidad aguda, cuando estamos hablando de inhalación, por favor, abstenerse de dar cualquier líquido o conducirlo a que vomite o situaciones en particular. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo esto le puede generar daño. Por toxicidad aguda, la acción es muy específica. Retire a la persona del área en donde está generando el evento, donde está generando el signo, el mareo, la desorientación, donde la persona entra en estado de inconsciencia, y retírela a un lugar que esté seguro que está totalmente descontaminado. La ficha de datos de seguridad es fundamental para la atención en el centro de atención de salud a donde se traslade el trabajador. Empezamos a hablar de duchas. ¿Cuáles son las duchas? Las duchas son elementos fijos que van conectados a la tubería de agua. Tiene unos diámetros específicos que ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta imagen. Tiene unas distancias, la distancia, el brazo del cual sale de la pared o sale del tubo donde está teniendo la alimentación de agua, también es específico, es aproximadamente 70 centímetros. La altura de la ducha es aproximadamente 24 centímetros. El diámetro está alrededor de 3/4 de media pulgada, perdón, está alrededor de media pulgada. Tiene un diámetro específico de 78 milímetros de la ducha, de lo que es la ducha, y la ducha tiene el chorro, no es un chorro concentrado, sino es precisamente, tiene perforaciones para que el agua salga alrededor del trabajador, o sea, rodeando la mayor parte de su cuerpo en gotas de tal forma que no vaya a generar una mayor presión o una presión en la parte afectada. Debemos tener en cuenta varios aspectos. La localización. ¿Dónde vamos a localizar esta ducha? Primero, pues tenemos que ser muy juiciosos en tener total claridad de cuál es el sistema de tuberías de agua. No podemos ubicar una ducha si no tenemos en cuenta el sistema de alimentación. Entonces, usualmente para poner una ducha, no podemos romper piso, no debemos generar toda una serie de daños locativos para poner la ducha porque pues no tiene sentido. Entonces debemos buscar un lugar en donde no sea tan traumático desde el punto de vista de la obra civil, la instalación de la ducha, y que quede conectada a un suministro de agua estable en el lugar de trabajo en donde estamos implementando esta ducha. La demarcación de áreas. Usualmente en muchas partes lo que uno encuentra es que cuando no hay lugar, entonces metemos todo debajo de la ducha. ¿Para qué? Para utilizar mejor el espacio. Realmente el espacio de una ducha debe estar siempre libre de obstáculos. Entonces, para eso debe tener una demarcación de áreas y una señalización donde realmente le pueda estar libre en caso de cualquier evento.
debemos tener una barrera de separación. ¿Por qué una barrera de separación? En lo posible. Yo sé que no es tan fácil, pero es que no es tan sencillo como, ay, pongámosle una cortina a la ducha. No. El protocolo establece que cuando una persona entra en contacto con una sustancia química corrosiva o lesiva para la piel, la persona debe ponerse debajo del chorro, no del chorro, perdón, debajo del agua de la ducha, debajo de la ducha para que le caiga agua en toda la parte de su cuerpo y mientras se va lavando con agua abundante, se debe ir quitando la ropa que está contaminada con el producto químico. En ese orden de ideas, desde el precepto de los primeros auxilios y del valor fundamental en los primeros auxilios, que es el respeto, se le debe dar la privacidad al trabajador para que se pueda quitar su ropa tranquilamente, no pensar, enfocarse precisamente en el protocolo de limpieza, más que de limpieza de primeros auxilios, de lavarse totalmente sin estar pendiente que lo están mirando o de que le están mirando, porque no, puede ser hombre, puede ser mujer. Entonces, por eso es en lo posible poder generar una barrera de separación para darle esa privacidad al trabajador de forma tal que se pueda ir quitando la ropa a medida que se va descontaminando y poderle brindar ropa limpia, libre de contaminación, para después trasladar a esa persona al centro asistencial. En ese orden de ideas, ustedes ven aquí el bracito en esta imagen. Este es el brazo con el cual se acciona la ducha. Dese cuenta que es una válvula on-off de fácil activación, donde simplemente se jala, en la parte inferior está el triángulo, para jalarla y para activar la ducha. Es muy importante poner la señalización. Ustedes pueden ver aquí en la parte de su pantalla superior derecha la señalización para la ducha. Como les digo, la conexión a fuente de agua es fundamental. No generar traumatismos. Se debe pensar en el mantenimiento y la inspección. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que se encuentran duchas en muchos lugares de trabajo donde están con polvo, donde están sucias, donde están sin protección, donde tienen corrosión, donde están oxidadas. Entonces, pues realmente el elemento está perdiendo su utilidad y su viabilidad precisamente por esa falta de mantenimiento e inspección. ¿Cada cuánto le debemos hacer la inspección? Pues eso depende del lugar de trabajo, de la contaminación del ambiente de trabajo, de diferentes aspectos, pero lo recomendado es que sea máximo bimensual o trimestralmente. En la parte de abajo, pues en la diapositiva estamos viendo la norma ANSI para duchas de seguridad, que es la Z358.1 del 2014. Ahora pasamos a lo que son el uso de lavabos. El uso de lavabos también es bastante sensible y también tiene unas características específicas desde el punto de vista de la instalación de agua. Entonces, démonos cuenta que usualmente encontramos en los laboratorios y en demás empresas donde tienen instaladas las duchas y los lavabos de forma integrada. Precisamente, ¿para qué? Para que la conexión a agua que se utiliza en el lavabos también sirva para la conexión a la ducha. Usualmente, entonces podemos encontrar que mientras que la ducha se activa con este brazo superior con un triángulo en la parte de abajo para cogerlo con la mano y tiene una distancia de 630 milímetros de la tubería de suministro, vamos a encontrar que el lavavajos se encuentra a una altura de 1 metro aproximadamente. Los dispositivos se encuentran a los lados y el mecanismo de funcionamiento es un pedal. De tal forma que el trabajador lo puede activar, como se puede apreciar un poco en esta imagen, disculpen lo borrosa que está, donde la cubeta también tiene unas dimensiones específicas que son 470 milímetros de diámetro, perdón, de distancia de la tubería donde le está generando el suministro. El diámetro el lavavajos es de 300 mililitros
o 30 centímetros, que es la distancia aproximada o es la distancia para que la cara de la persona pueda ponerse para que haga el lavado de los ojos. Les quiero presentar una fotico, no, vamos a mirarlo desde acá. Entonces, los lavabojos usualmente están en los extremos. ¿Por qué? Porque el lavado de los ojos debe ser de adentro hacia afuera. ¿Eso qué quiere decir? Desde la sien hacia el lagrimal. Por eso es que cuando hablamos de el lavaojos, entonces sale el agua con una presión muy baja, esto es chorro de agua con presión muy baja, que lava el ojo de la parte de la sien, es decir, de afuera hacia adentro, hacia el lagrimal, para retirar todos los contaminantes. Se debe utilizar, como les decía, solamente agua abundante para hacer el lavado de ojos, teniendo en cuenta pues la sensibilidad que tienen por diferentes agentes ambientales. También es importante tener en cuenta que el chorro de agua del lavaojos tiene una presión totalmente definida y regulada. ¿Por qué? Porque si hay mucha presión en el lavaojos, se puede dañar durante el lavado. La presión del ojo, la presión intraocular del ojo es bastante sensible, y si hay una presión mayor en externa, pues puede estar generando daños en el funcionamiento del mismo. Entonces, por eso lo tenemos aquí totalmente especificado. La persona va activando el pedal de acuerdo a la sensación de alivio que va sintiendo. Entonces, cuando una persona tiene un contacto con sustancia química, desde el punto de vista de salpicadura, pues no tenemos, debemos preguntarle a la persona cómo se va sintiendo a medida que va utilizando o que va teniendo este lavado con agua. Pero hablamos de la viabilidad, y la viabilidad está asociada con la infraestructura locativa. No en todos los lugares vamos a tener la posibilidad de instalar un lavavajos, por muchos motivos, porque la tubería está distante, porque el lugar no tiene una conexión de agua cercana, porque la instalación o el costo de la obra civil es mucho más costoso que el elemento en sí, y otros factores como también que se puede encontrar al aire libre, entonces no vamos a tener una conexión de agua disponible. En ese orden de ideas, pues podemos tener los lavabojos portátiles. Los lavabojos portátiles son tanques de agua diseñados con este dispositivo, como lo pueden ver aquí. Este modelo tiene el lavado como tal, el dispositivo para lavar los ojos que se puede levantar y retraer, al igual que este modelo. En esta imagen del centro se encuentra el dispositivo levantado, el cual es retráctil, como ustedes se pueden dar cuenta en el siguiente modelo, que aquí sí está puesto en funcionamiento, y tiene los lavaojos, es decir, los dispositivos para que salga el chorro de agua en los extremos. El lavado es el mismo, de la sien hacia el lagrimal, es decir, de afuera hacia adentro. Y tiene una bandeja para ir recogiendo el agua que se va empleando, pero debemos tener en cuenta la capacidad, porque precisamente como se está alimentando, entonces el agua pues se puede ir contaminando y no tiene sentido seguir lavando los ojos con agua contaminada. Entonces, desde el punto de vista de los aspectos a tener en cuenta en estos lavabos portátiles, debemos tener la localización, no solamente que sea en un lugar accesible, sino que también esté protegido de contaminación ambiental tipo polvo u otras sustancias químicas, o que se vaya a ver obstaculizado por el almacenamiento de otro tipo de equipos o de elementos. La señalización es fundamental. Debemos tener en cuenta que el lugar donde podemos estar guardando o donde podemos tener ubicado este lavavajos pueda no ser el mismo donde se vaya a emplear. Este lavavajos también nos da la posibilidad de tenerlo en un lugar y trasladarlo para atender un evento en donde se encuentre el trabajador ubicado. Entonces, decidimos tenerlo muy bien señalizadito y muy bien ubicado, pero también podemos tener en cuenta
que como el lugar pueda que no sea el mismo que se utilice, pues debemos destinar un lugar usualmente donde se va a emplear este equipo para el lavado de ojos en caso de sustancia química, de contacto con sustancia química. En cuando hablamos del mantenimiento, debemos tener en cuenta que esto es agua posada. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener el equipo lleno de agua para su uso. Pero pues esto, si se deja quieto, pues vamos a tener agua estancada y el agua se va contaminando, va generando proliferación de microorganismos y esto puede generar, en caso de ser necesario su uso, pues una contaminación del ojo desde el punto de vista de riesgo biológico. Por eso es tan importante establecer en el protocolo de operación de estos equipos cuál es el tiempo de recambio del agua que tiene el equipo. Hacerle la inspección, esta inspección es mucho más corta, aproximadamente son 15 días a un mes, y se debe entrenar a las personas o a nuestros brigadistas con el procedimiento operativo normalizado específico para el uso de estos equipos. Tenemos también otro tipo de equipo de seguridad para, sobre todo para ojos, que es el lavado de botella. Entonces, el lavavojos de botella puede venir así en esta cajita para su protección y para su ubicación, o puede venir libre. Puede venir, como ustedes se pueden dar cuenta, con el dispositivo para ponerlo en el ojo, precisamente para hacer ese lavado de ojos, nuevamente de la sien hacia el lagrimal, de afuera hacia adentro, y este dispositivo nos permite ubicarlo de forma tal que el chorro de agua caiga y no dañe al ojo. En estos es un poco más complicado el uso porque pues no tiene un dispositivo, entonces uno debe tener pues pulso, o sea, debe tener el pulso necesario para ir lavando el ojo sin generar una mayor presión, para darle una continuidad en el lavado, para que la persona sienta el alivio mientras se lleva al centro asistencial. Dense cuenta, siempre que tenemos este tipo de equipos debemos tener nuestra ficha técnica al lado. ¿Para qué? Para saber cuál es la fecha de vencimiento, porque es que el mantenimiento depende de la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que los equipos anteriores se alimentan de agua y se les retira el agua, estos equipos pues ya vienen sellados y tienen una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es fundamental para darle el cambio requerido a este tipo de elementos. También debemos hacerle una inspección y entrenar a nuestros trabajadores en el procedimiento operativo normalizado. Tengamos en cuenta que este es menos sencillo de utilizar que este, porque este, aunque es portátil, es automatizado. Se despliega el dispositivo de lavado y este funciona automáticamente, de manera automática. Mientras que este sí toca saber cómo utilizarlo, saber dónde ubicarlo, tener control del flujo, es decir, cómo le estoy agregando a la persona, etcétera, etcétera. Estos elementos se utilizan también, sobre todo en aire libre, en actividades, por ejemplo, sector construcción. Sector construcción que tiene eventos por material particulado que ingresa a los ojos y que empieza a generar irritación en los trabajadores. Entonces, este es uno de los equipos que se utiliza o que se recomienda para su uso en ese tipo de situaciones. Es importante aquí agregar algo. En algunos botiquines comercialmente distribuidos se encuentra gotas artificiales. Realmente el uso de gotas artificiales no es recomendado para un evento por riesgo químico y tampoco para ingreso de una partícula extraña. Agua abundante. Realmente el uso de gotas artificiales solamente se puede realizar cuando hay, como todo medicamento, cuando hay la recomendación o cuando hay la fórmula, por así decirlo, en el acto médico después del evento que se presenta. Entonces, les recomiendo que por favor los botiquines que tengan estas lágrimas artificiales, por favor los retiremos de su uso. Aquí encontramos en esta diapositiva la señalización, como ustedes se pueden dar cuenta, hay diferentes tipos de señalización para ducha de emergencia.
tenemos el símbolo de la personita con el agua irradiándolo a través de la ducha, o tenemos esta otra imagen que es solamente la cabeza con la ducha irradiando agua, y también tenemos el lavaojos, la figura del lavaojos con la forma en cómo está entrando el agua de afuera hacia adentro, de la sien hacia el lagrimal, o tenemos esta otra imagen donde está la persona inclinada recibiendo el flujo de agua que viene del lavabos. Cualquiera de las dos es válida. Debemos siempre tenerlas en el lugar donde tenemos estos equipos. Cuando tenemos la ducha y el lavavajos integrado, pues vamos a tener las dos imágenes, pero si solamente tenemos el lavavajos, ya sea un lavavajos portátil o por botella, pues solamente tendremos la imagen del lavavajos. Ahora vamos a continuar con la identificación de extintores. Entonces tengamos en cuenta que estamos hablando aquí de conatos. ¿Qué es un conato? Un conato es un incendio controlado o un incendio de baja magnitud. Cuando ya estamos hablando, recordemos los elementos del fuego. Para que haya fuego se necesita un combustible, un comburente y la chispa, y debemos tener en cuenta la reacción en cadena. Cuando hablamos de fuego por sustancia química, es diferente a fuego por elementos combustibles tipo madera, textil, papel u otros que son inflamables, plástico, etc. Debemos tener en cuenta que es diferente y también tenemos que otro aspecto a tener en cuenta, que es el incendio que se puede generar en equipos eléctricos. Esto es importante ¿para qué? Para definir el tipo de fuego. Tipo de fuego en A, tipo B y tipo C. El fuego tipo A es el que corresponde a material combustible tipo madera, textil, plástico y otros que en contacto con la chispa perdón, qué pena. Entonces volvemos. Cuando tenemos fuego tipo A es combustible, madera, papel, textil, plástico y otros. Tenemos fuego tipo B, que es químico, que es el cual vamos a hablar ahorita. Y tenemos fuego tipo C, que es por chispa en equipos eléctricos. El fuego tipo A, para el fuego tipo A o para conatos de fuego tipo A, se utiliza el extintor con agua a presión, que es de color verde. Entonces, dense cuenta, tenemos nuestro extintor color verde, tenemos nuestra manguerita para hacer el control de conatos por material combustible, madera, textil o papel o similares. Tenemos nuestro fuego, nuestro extintor de color rojo, donde el agente extintor es dióxido de carbono, que se utiliza para controlar los conatos por riesgo químico. ¿Por qué se utiliza CO2? Porque para extinguir el fuego se utilizan diferentes mecanismos. Para materiales combustible, el mecanismo que se utiliza es bajar la temperatura para precisamente agotar el combustible o evitar que se siga extendiendo el fuego a través del combustible. Entonces, cuando tenemos madera, papel, textil, estamos humedeciendo el combustible, que es lo que se está quemando, y vamos a detener el fuego. Mientras que para productos químicos el uso de agua no es recomendado. ¿Por qué? Por eso está aquí con la señalización de prohibido. Porque dependiendo si es un producto sólido o un producto líquido, este puede reaccionar con el agua generando una reacción exotérmica, lo cual va a aumentar el elemento de chispa o de calor y va a avivar el fuego. Entonces, lo que tenemos que hacer
es utilizar dióxido de carbono, que es el otro mecanismo por el cual se controla el fuego, por agotamiento o por desplazamiento de lo que es el material comburente. ¿Cuál es el material comburente? Aire. ¿El aire cuánto tiene de oxígeno? 21%. Como el aire tiene 21% de oxígeno, entonces de por sí vamos a tener elemento comburente. El dióxido de carbono lo que hace es desplazar el oxígeno e ir agotando este elemento. ¿Para qué? Para que se vaya controlando el fuego sin entrar a reaccionar con el producto químico, que es el combustible que está generando el conato. Entonces, por eso, para fuegos, para conatos por producto químico, el extintor recomendado per se es el rojo. Dense cuenta que como es un gas que está comprimido y está frío, precisamente también para controlar temperatura, pues va a tener este tipo de elemento de manija, por así decir, no de manija, no de, para aplicar el gas. Tenemos el extintor amarillo. El extintor amarillo es polvo químico seco, boquilla. Tenemos esta boquilla, perdón, se me olvidó la palabra momentáneamente. Tenemos esta boquilla, que es este tipo de boquilla, que es precisamente para liberar el agente extintor, que es dióxido de carbono. En el caso del extintor amarillo, es polvo químico seco, ABC. ¿Esto qué quiere decir? Que va enfocado a fuego por combustible, madera, papel, textil, etcétera, por productos químicos o por chispa eléctrica. Este es un polvo de composición específica que se utiliza también para hacer un desplazamiento del oxígeno y agotar la temperatura, disminuir la temperatura y agotar el elemento que se está quemando o el elemento combustible para el control del incendio. Y tenemos al blanco, que también le puse el símbolo de prohibido. ¿Por qué? El extintor blanco, también llamado agente limpio o SOCAFLAM, es un agente extintor a base de elementos clorofluorocarbonados. A raíz del tema ambiental y de los diferentes convenios, de los diferentes tratados a los que se encuentra adscrito Colombia, tenemos que debemos retirar del mercado los agentes agotadores de la capa de ozono. Dentro de los agentes agotadores de la capa de ozono se encuentran estos elementos, los clorofluorocarbonados, que son los que se utilizan para estos extintores de color blanco o agente limpio. Para el 2020, es decir, este año, Colombia tenía una meta de reemplazar estos elementos agotadores de la capa de ozono. Por lo tanto, cada día más vamos a tener menos disponibilidad para la recarga de este tipo de extintores y además, pues vamos a tener una contaminación del medio ambiente en caso de activarlos, precisamente por la liberación de este agente al medio ambiente y su efecto como agotador de la capa de ozono. Por lo tanto, tenemos que reemplazar en el futuro inmediato estos agentes, SOCAFLAM, agente limpio, si es producto químico o si es elemento electrónico, principalmente por el extintor rojo, que es el de dióxido de carbono. ¿Por qué se recomendó el agente limpio para incendios por equipo eléctrico? Porque este agente es un agente que está comprimido, que está en estado sólido y cambia a su estado gaseoso en la liberación a temperatura ambiente y no deja residuo. Entonces está haciendo el control del conato y no está dañando el equipo eléctrico. El extintor a base de polvo químico seco, pues va a controlar el incendio, pero va a dejar un residuo que va a dañar las partes o los integrados de los equipos electrónicos. Por eso no es conveniente seleccionar este tipo de extintores cuando estamos hablando de equipos electrónicos y por eso se conduce o se orienta al reemplazo por extintores con dióxido de carbono como agente extintor, es decir, los de color rojo. Y finalmente vamos a llegar a lo que es el kit de derrames.
En el kit de derrames debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Uno de los primeros aspectos es cuál es la naturaleza de los productos químicos que hay en la empresa y cuál es su volumen. Desafortunadamente tenemos algunos hábitos en el mercado que es comprar el kit de derrames ya preconstruidos, por así decirlo, o armados. Y entonces, perdón la expresión, pero es como si fuéramos a la tienda y pedimos un kit de derrame y nos venden el kit de derrame y nosotros lo compramos. Pero ¿hasta qué punto esa compra es racional y es útil y realmente es aplicable? Pues depende de qué, de la naturaleza del producto químico que haya en la empresa. Entonces debemos tener en cuenta, a partir del inventario de sustancias químicas, si tenemos sustancias orgánicas o sustancias inorgánicas, como les había comentado en un webinar anterior. Porque dependiendo del tipo, del volumen de la sustancia y de la naturaleza de la sustancia, asimismo va a ser la selección del elemento absorbedor y del elemento de barrera. Entonces, primero, tenemos que hablar que la localización debe ser un lugar accesible, visible y libre de obstáculos y señalizado. Entonces, para que derrame no tenemos una señalización específica, así como la teníamos para la ducha o para el lavabojos, sino que tenemos la señalización de kit de derrames, entonces debemos colocar grande ese kit de derrames. Y el corazón de ese kit de derrames, pues, ¿cuál va a ser? Va a ser el elemento de barrera para evitar que se siga, en caso de ser un líquido, que siga aumentando de diámetro el derrame, es decir, mantenerlo controlado por este elemento de barrera que también llamamos gusanos, pero esto es para materiales orgánicos. Este gusano usualmente se utiliza cuando el derrame es de productos orgánicos. Estamos hablando de la CPM, la gasolina, el aceite, es decir, que son oleofílicos. Cuando estamos hablando de materiales inorgánicos, tipo ácidos, tipos cáusticos, pues este elemento de barrera no nos va a servir. Por lo tanto, nuestro kit no nos va a ser útil. ¿Qué debemos utilizar en ese momento? Debemos utilizar arena. ¿Para qué? Para generar un área y debemos regar la arena haciendo un círculo para controlar precisamente el derrame que se está generando con esa sustancia inorgánica. Adicionalmente, para sustancias orgánicas, pues tenemos tela oleofílica, que se utiliza precisamente con este gusano, con esta barrera. Pero para sustancias inorgánicas también utilizamos arena o utilizamos zeolita o unos materiales comerciales que distribuyen que también son altamente efectivos para el control de derrames. Les repito, ¿entre más caro el elemento es mejor? No. Uno tiene que ser racional. Y si la arena es más económica, pues utilicemos arena. La arena está recomendada para muchos productos inorgánicos y también debemos tener en cuenta la cantidad del elemento absorbedor que debemos tener. Porque si compramos un kit de derrame con 1 kilo de elemento absorbedor, pero tenemos un derrame de 5 litros o de 20 litros, pues nuestro kilo no nos va a servir para nada. Tenemos que diseñar el kit de derrames pensando precisamente en el peor escenario, dependiendo de la cantidad de producto químico que estemos almacenando. Otro aspecto a tener en cuenta es la escoba y el recogedor. Es mucho más sencillo controlar un derrame de elementos sólidos que de elementos líquidos. Cuando es un elemento sólido, pues solamente tenemos que barrer el derrame, recogerlo con la pala, antichispas, todo es antichispas. En un kit de derrames todo es antichispas precisamente por la naturaleza de los productos químicos que podemos tener y para evitar un posible conato de incendio. Entonces, por eso usualmente esto es en pasta, la pala es en pasta porque es antichispa. Entonces, cuando es un producto sólido, lo recogemos con la escoba recogedor de pala larga, no recogedor de ese de mentiras de recoger con la manito. ¿Por qué? Porque es que si tenemos un recogedor pequeño de esos de mano,
pues vamos a tener una mayor exposición porque vamos a entrar a tener una menor distancia cuando estamos haciendo el control del derrame. Podemos estar expuestos al material particulado o al vapor que está generando la sustancia. Por eso siempre se recomienda tener una pala de brazo largo, no un recogedor de mano. Como les digo, el kit de derrame no es estético y no es pequeño. El kit de derrames es un equipo de seguridad, o no es un equipo, es un conjunto de elementos que me sirven para atender un derrame y que más allá de la estética, esta es la funcionalidad. Porque es que muchas veces los kits de derrame se fundamentan en la estética y no en la funcionalidad. Entonces tenemos la recolección que se recolecta en bolsa roja y esa bolsa roja se dispone posteriormente en unas lonas u otros, o también lo podemos hacer es que se recoge en lona y en bolsa negra y se pone posteriormente en la bolsa roja para identificarla como residuo peligroso. Siempre que tenemos un derrame, los desperdicios van a ser un residuo peligroso. Debemos tener en cuenta también los elementos para la demarcación de áreas. Entonces tenemos la cinta de seguridad, pero debemos también tener dónde se apoya esa cinta, dónde vamos a poner la cinta de seguridad. No se puede sostener en el aire. Entonces debemos tener conos, o debemos tener columbinas, o debemos buscar la forma de poner esa cinta de seguridad, que eso es otro de los temas del kit de derrames, que tenemos la cinta de seguridad para el momento del derrame. Bueno, ¿y dónde la ponemos? Pues si no hay dónde ponerla, pues bloquee el derrame con sus mismos brigadistas a un diámetro de distancia de espaldas para que otros brigadistas entren a hacer la contención del derrame y evacúen a las personas que se encuentran en el área de trabajo. También es importante tener en cuenta los elementos de protección personal de los que hablamos la semana pasada, también dependiendo del lugar y de la hora, y de otros aspectos de la actividad económica, seguridad vial y demás, dependiendo del lugar donde sucede el derrame. Y finalmente, debemos pensar en el desengrasante para limpieza de pisos, porque una vez, ¿cuál es el protocolo? Identificamos el derrame, lo atendemos. ¿Cómo lo atendemos? Hacemos la demarcación de áreas y la señalización. Después paralelamente, no es después, sino simultáneamente, otras personas van haciendo la delimitación del derrame con este elemento de barrera o con arena para posteriormente agregarle el absorbedor que vayamos a utilizar, tela oleofílica o arena. Repito, el acerrín no es válido utilizarlo como un elemento absorbedor porque el acerrín es un elemento inflamable y estamos potenciando el riesgo por incendio. Por eso se utiliza un material inerte, arena, zeolita u otros que se encuentran en el mercado. Entonces, tenemos el control como tal con el elemento de barrera y el elemento absorbedor, el cual empacamos de forma segura en las bolsas por medio de la pala y de la escoba, o en caso de no necesitarse, podemos coger el solo elemento de barrera, que es el gusano, y ponerlo en las bolsas. Es importante, sin importar el afán que tenga, que las personas se pongan sus elementos de protección personal antes de hacer cualquier operación con productos químicos. Y finalmente, tenemos el desengrasante para la limpieza de pisos para descontaminar el área, que es el que ustedes se encuentran aquí, en la parte de atrás de la imagen, que es un tarrito de no más de 1 galón, precisamente para hacer la limpieza de pisos. Le hacemos nuevamente con escoba y ahí sí le aplicamos agua. Entonces, mientras no hayamos hecho la recolección del derrame, no podemos aplicar agua. Pero una vez recolectamos el derrame y hacemos el control de derrame, pues lavamos el piso con el desengrasante y con agua. Elementos de protección personal a todo el tiempo. Después de que ustedes desengrasen o de que la brigada haya realizado el desengrase del piso que se vio afectado, del área que se vio afectada,
entonces ahí sí pueden descontaminar sus elementos de protección personal antes de quitárselos. Les recomiendo o es recomendable que no se retiren los elementos de protección personal sin descontaminar, porque pueden tener un evento al momento de quitarse los elementos de protección personal sin descontaminarlos antes. Con esta información de base, pues vamos a tener los siguientes tips, que es, primero, como esta atención de situaciones de emergencias van articuladas al plan de emergencias de la empresa, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar los escenarios posibles según las operaciones que se realicen en la empresa. Si tenemos un movimiento de materiales en envases o en bultos, o si tenemos en el transporte, o si tenemos en el cargue o en el descargue, en donde tenemos los posibles escenarios donde se pueda generar una emergencia por contacto con productos químicos. Desarrollar los procedimientos operativos normalizados. Este es otro aspecto que llama la atención porque si bien un procedimiento operativo normalizado es el paso a paso en el antes, durante y después de la situación de emergencia y tienen la misma estructura, no significa que sean todos iguales. Se deben ajustar para la tarea y para el escenario posible según las características de la empresa, la condición de infraestructura de la empresa y los productos químicos que está manejando la empresa. Cuando ya tengamos estos procedimientos operativos normalizados, pues debemos hacer un entrenamiento para los brigadistas para que sepan cómo actuar según la emergencia que se esté presentando. Debemos involucrar o debemos pensar en los simulacros para la atención de emergencias por productos químicos dentro de nuestro plan de simulacros del año y no olvidarnos que los elementos de protección personal deben ser específicos de acuerdo al escenario posible y a la emergencia proyectada. Eso es básicamente lo que les quería contar en el espacio de hoy sobre equipos de seguridad para la atención de emergencias por productos químicos. Lina, abrimos espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Ingeniero, a ti muchas gracias. Qué charla tan excelente nos has dado el día de hoy. Por acá estoy leyendo muchos comentarios de los asistentes. Que muchas felicitaciones. Muy clara la charla y bueno, vamos a responder algunas preguntas. Por acá nos preguntan si es necesario tener este kit si no se maneja ninguna sustancia química. No, el kit de derrames solamente se tiene en caso de estar manipulando productos químicos, ¿sí? Porque es que esa es otra moda. ¿Utilicemos kit de derrames en toda parte? No, realmente no. Si no hay un uso de sustancias químicas, lo que pasa es que si nos vamos a la exigencia como tal, pues en todas las partes se utilizan galón de Clorox o sobre todo el galón de Clorox o del uso de algunos desinfectantes. Entonces, pues debemos tener un kit de derrames acorde. Si solamente se maneja un galón de Clorox o un galón de desinfectante, pues tengamos un kit de derrames no muy grande, en caso de que se presenten, pero usualmente, pues esto está no es tan de fácil manejo, porque en las actividades de aseo, pues si hay un derrame de cloros o de un producto químico, pues las señoras de aseo son las que lo manejan mejor que cualquier otra persona. Entonces, realmente sí debemos pensar que no en todas las empresas debe haber un kit de derrame. Perfecto. También nos preguntan si el kit de derrames debe contar con ruedas o eso depende de la empresa. Eso depende de la empresa, como les digo, desde que sea funcional, va más allá de la estética, ¿sí? Si tenemos que en empresas solamente, porque es que hay empresas que tienen más mujeres como brigadistas que hombres, pues ayudémosle con un kit de derrames con rueditas. Pero si son personas de planta donde usualmente son mecánicos y demás que tienen un buen manejo de fuerza, pues Son como para fuertes. qué. Sí, eso depende también de las características de los brigadistas. Perfecto. Ingeniero, ¿el Solcaflan será reemplazado por cuál extintor?
por el extintor. Se recomienda en su mayoría o por el extintor de dióxido de carbono, que es el rojo. Precisamente porque la función del SOCAFLAM es proteger el equipo eléctrico en caso de un evento. El único que genera un control similar es el de CO2, que es un gas, porque el amarillo, que es de polvo químico seco, va a dejar un residuo que si no se dañó el equipo por el incendio, pues se acaba de dañar con el extintor. No nos conviene. Listo. Ingeniero Alexander Cárdenas nos dice, no entiendo el argumento de no uso de acerrín como material absorbente. Lo inflamable es la sustancia derramada, ¿no? No, el acerrín es inflamable, porque el acerrín es un combustible de madera. ¿Qué es el acerrín? Es polvo de madera. Y la madera en contacto con una fuente de calor o con una chispa se va a prender. Entonces, si tengo un líquido inflamable y le pongo acerrín, pues tengo una mayor carga de combustible para poder generar un incendio. Entonces, por eso no se debe utilizar acerrín. Listo, perfecto. Entonces ya saben. Bueno, ingeniero, nos dicen también que por favor nos recuerdes qué significa la sigla PON. Procedimiento operativo normalizado. Los procedimientos operativos normalizados son el paso a paso, pensando en el antes, durante y después para la atención de un evento identificado en el plan de emergencias. Perfecto. Bueno, y te quiero leer algunos comentarios que nos han dejado los asistentes. Irma Maldonado dice, gracias, muy excelente la capacitación. Por acá, Judy Alicia nos dice, excelente taller, muchas gracias. Por acá también nos dice Nora Tocora, nos dice, muchas gracias, muy enriquecedora la charla. Muchas gracias, mil gracias, excelente charla. Por favor, me aclara el uso del extintor amarillo. El extintor amarillo se utiliza sobre todo para conatos, para el control de conatos de incendio, de material combustible tipo textil, madera, y que también haya productos químicos ahí cerca, almacenados cerca, porque tenemos que pensar dentro de los elementos del fuego en la reacción en cadena. Entonces, precisamente es donde no haya equipo eléctrico, porque es que el ABC, el polvo químico seco, es menos costoso que el de dióxido de carbono. Entonces, cuando no tengamos equipo electrónico, podemos tener extintores amarillos de polvo químico seco, porque no vamos a tener la probabilidad del daño del equipo electrónico. Perfecto, bueno, ingeniero, sigo leyendo comentarios. Por acá la gente quedó muy contenta con la capacitación, que muchas gracias, excelente información, gracias por refrescar los conocimientos. Bueno, ingeniero, sobra decirte, de verdad, muchas gracias por compartir como siempre tus conocimientos con todos nuestros asistentes, por estas charlas tan enriquecedoras que todos los lunes nos das. Y me imagino que nos Muchísimas vemos gracias, el Lina. otro Muy lunes. gentil. Vale, sí, señora. Muchísimas gracias. Listo, bueno, ingeniera, a Muy todos buen muchas día. gracias también por su participación. Para las personas que nos están preguntando, claro que sí, ustedes pueden volver a ver la grabación de este taller y los demás talleres web, por si de pronto se perdieron algún taller que el ingeniero Joseph ya nos dio, también estarán colgados todos en el centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Como se los dije, Hola, pues Doc. también en el taller de las 8 de la mañana. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bienvenidos nuevamente ¿Qué a tal una su fin de nueva semana? semana de ¿Descansó? talleres web compositiva. Invitadísimos a que visiten el centro virtual Posipedia también, no solamente a que vean pues las grabaciones de todos los talleres web, sino también a que revisen el cronograma semanal. Esta semana tenemos temas bastante interesantes durante toda la semana, entonces para que se inscriban y participen con Positiva. Para las personas que nos preguntan por los certificados, les recuerdo que estos se están generando de 1 a 10 días hábiles por el alto flujo de participantes que tenemos en todos nuestros talleres web. Entonces ya saben, en el centro virtual Posipedia, en el portal Travesía, pueden descargar los certificados. www.positivatravesía.co. Recuerden que el tema de los certificados es un beneficio para los afiliados.
¿Listo? Entonces ya saben, todos por favor, prográmense con Positiva durante esta semana. Agradecemos a todos su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz lunes y por supuesto un feliz inicio de semana. Positiva Educa. Tips de bioseguridad. Alcohol isopropílico glicerinado. ¿Sabías que? El alcohol isopropílico se obtiene a partir del propileno, por reducción catalítica de la acetona o mediante fermentación de ciertos carbohidratos. En general, el isopropanol diluido al 70% tiene unas propiedades bactericidas similares al etanol de la misma concentración. Se utiliza en preparados para la desinfección de manos y de superficies. También se usa como desinfectante. Dosificación vía tópica al 60-70%. Funciones. Se utiliza en la preparación para la desinfección de manos y de superficies. También se usa como desinfectante. También se usa como desinfectante de la piel en los preoperatorios. ¿Cómo desinfectarse las manos? Desinféctese las manos por higiene. Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias. Duración de todo el procedimiento de 20 a 30 segundos. Deposita en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir todas las superficies. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Una vez secas, sus manos son seguras. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.